Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo, modelos de vida, testigos, peregrinos de la historia humana que señalan el camino y cuestionan nuestra existencia, héroes que nos proponen la meta más alta, ser sal y luz, camino, verdad y vida, y con su ejemplo nos muestran que es posible ser santos hoy. Conocer la vida de los santos nos ejemplifica la realización concreta de una de las grandes verdades de la fe cristiana. Y es tan importante que tiene su propio artículo en el credo, cuando decimos, creo en la comunión de los santos. Especial Mariano. En los primeros días de mayo, Bernardo se sentía triste, sentía que nadie le agradecía su esfuerzo en la iglesia y algunos le llamaban tonto. Él mismo ha relatado que en la mañana del 7 de mayo había sentido ganas de morir. Al amanecer del 8 de mayo sintió calor y decidió irse al río para refrescarse y tranquilizarse. Voy, dice, al río a pescar. Entonces él cogió, dice, un anzuelo en una varita, una alforja y un machete y se fue. Al llegar al lugar, al río, entonces miró, dice, que como quería llover. Entonces él, dice, pescó, sacó una sardina y se puso a rezar el rosario. Después que él rezó el rosario, dice, voy a ir, dice, allá, dice, a traerle unos mangos y unos coyoles, dice, para el cerdo que él tenía. Llegué al palo de mango. Después crucé el camino y fui a ese pequeño bosque, un monte, a cortar una vara. Corté la vara y crucé otra vez el camino, pasando debajo del alambre, y entonces vine aquí a los palos de jocote. Cuando yo estaba en los palos de jocote, el sol cambió, se puso opaco. Caía una pequeña brisa, o sea, llovizna, como un pequeño rocío, suavemente, muy agradable. Los cantos de los pájaros se oían muy alegres. El viento soplaba y el susurro de las hojas era como música. Entonces yo miré el sol y miré que parecía que iba a llover, pero no había señas de lluvia. Y miré que eran las 3 de la tarde. Entonces pensé que tenía que irme a casa y seguí caminando en dirección a los coyoles. Cuando yo venía por aquí, entonces vi un relámpago. Me detuve y volví a ver para dónde estaba el relámpago, a dónde salía la luz del relámpago, pero no vi nada. Después seguí caminando y al acercarme al montón de piedras y al palo de cedro, vi otro relámpago. Y entonces, después de este relámpago, vi bajar una nube luminosa, blanquísima, que daba destellos de luz, y se posó sobre las piedras, y sobre de la nube estaban posados los pies de una bellísima joven. Traía las manos juntas y un manto desde la cabeza hacia abajo, un poco para atrás, y el vestido se le miraba blanco al frente. Estaba como en un espejo de luz y tenía una corona de 12 estrellas, pero flotaban en el aire, todas alrededor. Y yo me quedé mirándola. Era extremadamente bella, que no se puede explicar su belleza. En este momento yo no tuve miedo, me quedé embelesado mirándola a ella. Y tanto era mi embeleso que no me daba cuenta qué pasaba a mi alrededor. Pero tenía el pensamiento muy ligero y decía, ¿será que trajeron la imagen y me quieren hacer un engaño? Pero no dije yo, porque la hubiera visto traer. Después vine yo y
y busqué, y pensé que sería que andaba dormido, pero pensé en el recorrido que había hecho, en el recorrido que iba andando. Entonces, cuando pensé esto, yo dejé caer la vara, el machete y los peces que los tenía en una bolsa, y me hice así con las manos y volví a ver. Miré que parpadeaba y movía la vista y que tenía piel humana. Entonces, cuando yo miré esto, ella extendió las manos y dio unos rayos de luz. Se transfiguró en una imagen que yo no conocía, que es la medalla milagrosa. Y entonces ella me hizo un baño de luz desde la cabeza hacia los pies. Y quedé como que si ya la conocía de antiguamente. Cuando yo estaba ya bañado por esta luz, dije yo, le voy a hacer una pregunta. Y le hice la pregunta diciéndole, ¿cómo se llama usted? Entonces la contestación de ella, yo vi mover los labios y oí con mis propios oídos una voz dulcísima de mujer que jamás le he oído de otra mujer, que decía, me llamo María. Y después le dije yo, ¿de dónde viene? Entonces dijo, vengo del cielo, soy la madre de Jesús. Entonces inmediatamente le pregunté yo diciéndole, ¿y qué quiere? Quiero, dijo, que recen el rosario diariamente, que se reúna el marido, la esposa y los hijos en el hogar en una hora fija para que recen el rosario y que sea con la cita bíblica. Entonces yo pregunté que a dónde estaban las citas bíblicas. Entonces me dijo ella que las buscara en la Biblia porque ahí estaban. De ahí dijo, ámense, cumplan con sus deberes, perdónense, hagan la paz. Nicaragua ha sufrido mucho desde el terremoto y seguirá sufriendo si ustedes no cambian. Reza, reza, hijo mío, el rosario por todo el mundo, al mundo lo acechan graves peligros. Si ustedes no cambian, abreviarán la venida de la Tercera Guerra Mundial. Entonces yo pregunté y le dije, y esto tengo que decírselo a la gente. Entonces me dijo ella, sí, Bernardo, tienes que decírselo a la gente, todo esto que has oído. Entonces le dije yo, dígaselo a otra persona, porque a mí no me van a creer. Entonces la contestación de ella fue diciendo, el Señor te ha escogido para que deje el mensaje. Después yo le dije que doña Consuelo quiere verla. Entonces me dijo, no todos pueden verme, ella me va a ver cuando me la lleve al cielo, pero que rece el rosario a como yo pido. Y después me dijo, voy a volver el 8 de junio. Recen el rosario, dice la Virgen en su mensaje. Este mensaje es común a otras apariciones en donde en efecto se nos llama a rezar. Y si recordamos bien, en la palabra de Dios, Jesús insiste mucho en la oración, porque es la manera como se entra en contacto por Dios. Bernardo se fue de allí sin intenciones de decirle a nadie lo que había visto, ya que pensaba que con todo lo que habían dicho de él por la imagen iluminada, si contaba esto otro, sería peor. Se sentía triste e intranquilo y decidió no volver al lugar de las apariciones. Allí estaba el medidor en la esquina. Y entonces fue cuando yo me dirigí a la imagen a verla, para averiguar de dónde venía la luz. Creí que eran las tejas que estaban quebradas, pero no había ningún hoyo ni agujero. Entonces salí alrededor de la capilla y volví a adentrar porque creí que por esas ventanas entraba la luz. Y cuando no vi nada, que había reflejos de luz o que hubiera reflejos de luz, entonces volví a adentrar y toqué a la imagen en los pies, y creyendo que estaba retocada, y entonces no estaba retocada ni estaba húmeda. Entonces yo vine y levanté la palanca del medidor. Entonces las luces se encendieron y la luz de la imagen se apagó. Sí.
Y entonces cuando se apagó la luz, volví a apagar la luz eléctrica. Y al apagar la luz eléctrica, no volvió la luz de la imagen. Entonces ahí fue donde yo empecé a creer que era un misterio lo que había. Y a sentir remordimientos de mi vida pasada, a sentir un cambio del yo personal, a mirar lo positivo de las demás personas y a mirar lo negativo mío. La Virgen Santísima quiso prepararme a mí primero como el agricultor prepara el terreno para la siembra. Así, porque después de esto se efectuaron las apariciones.